Buenos días a todos. No sé si me confirman si tienen la opción de ustedes poder grabar la sesión. Buenos días, ingeniero. Pues a mí me parece que ya están grabando. Ujú. Oh, pero bueno, no sé si a ustedes les Buenos aparece días, al lado ingeniero. Fíjese que no tenemos permiso para grabar así cada uno. eh, la plataforma esta no les da ese permiso Sí, o pero algo nos así. dice que por favor pregunte al moderador Nos, el permiso para grabar. nos tendría que autorizar en las configuraciones. Ah, ok. Va, vamos a ver. Gracias.
Bueno, vamos a empezar la clase. En algunos sectores de Chimaltenango no hay energía eléctrica. Pues comprensión a todos los demás que de alguna manera, pues, sí, dígame. En algunos sectores de Chimaltenango no hay energía eléctrica, pero por eso les preguntaba si les daba la opción de grabar. Em, no sé si aquí en esta clase hay algún presidente de aula o algo parecido, o un representante o algo así. No sé si me escuchan. Bueno, alguien que sea líder, que ustedes conozcan ahí. Ustedes ya se conocen, son del quinto semestre. Em, no sé, por ejemplo, Jorge Ricardo Monzón, no sé si podría mandarme la petición de que quiere grabar también. De repente me aparece aquí, lo habilito porque, les soy sincero, le busqué por todos lados esto y no lo encontré. Creo que es cuando uno empieza la sesión hay que salirse y nos va a coger más tiempo. No sé si ya le dio. Vaya, gracias, Jorge. Al parecer sí ya está grabando. Yo me acuerdo cuando inicié, cuando hace las configuraciones, le dije que todos grabaran todo, ¿va? Pero bueno, vamos a ver. Em, pues, pues bienvenidos el día de hoy, un poco atípico por ese tema del internet y por supuesto de la energía eléctrica. Pues vamos a tratar de que la clase pues sea grabada. Yo la estoy grabando de todos modos, pero ustedes saben que estas cuestiones a última hora pues nos terminan fallando. Entonces por eso quería un respaldo, pero de repente hay alguno nos hace algún respaldo. Em, el día de hoy pues vamos a ver el tema de semiconductores que pertenecía desde la clase uno hasta la clase 4, pero desde la clase uno a la clase 3 pues trabajamos un tema de circuitos. El tema de circuitos es porque es la herramienta para comprender todo esto que nosotros tenemos a la mano, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir la pantalla entonces para hablar sobre el tema. No sé si hay dudas, comentarios, algo que quieran expresar. No, nada, gracias. Bueno, gracias. Ujú. Ok. Ahorita. No sé si todos ven lo que estoy viendo yo en la presentación. Sí, ¿Me ingeniero. confirman vía audio? ¿Sí? ¿Sí la vemos? Sí se ve, Sí, Inge. ingeniero. Sí se ve. Gracias. Gracias, Gustavo. Em, vamos a ver dónde le damos acá. Ahí está cargando eso.
Dejémoslo que cargue un poquito. Ahí está, semiconductores clase 4, 27 de febrero del 2021. Breve explicación. ¿Por qué esta breve explicación? Porque hay unas palabras que si de alguna manera no se entienden de dónde provienen, vamos a tener ciertos problemas o ciertas lagunas de algo tan simple como que es un material P y que es un material N, ¿verdad? Bueno, breve explicación. El término valencia se utiliza para indicar que el potencial requerido para remover cualquiera de estos electrones de la estructura atómica es significativamente más bajo que el requerido para cualquier otro electrón en la estructura. Viéndolo de esa forma, pues no logramos divisar bien el asunto, pero si nos vamos a los dibujitos del lado izquierdo, ahí pues está la gráfica de donde se puede ubicar un electrón de valencia. El electrón de valencia regularmente se encuentra en la órbita más alejada del átomo, ¿sí? En una de las órbitas más alejadas. En este caso, pues nos está indicando la figura que el electrón de valencia es el que se ubica en la última banda, la última capa de valencia, ¿sí? Y en el caso del silicio, pues nosotros tenemos 4 electrones de valencia en la última capa. Pregunto, ¿qué sucede con por ejemplo, con este electrón el que vamos a señalarlo? ¿Qué sucede con este electrón? Estoy señalando. Y con este electrón que estoy señalando. Desde el punto de vista de la ley de Coulomb. Alguno que o lo pudiera escribir o me pudiera comentar vía audio. Con respecto a la ley de Coulomb, ¿qué sucede con ambos? Con el primero y con el segundo. Este es el primero y este es el segundo. ¿Qué sucede? ¿Alguno? Ya se me olvidó, Inge. Ya se les olvidó. Ajá. Sí, correcto. Pero con respecto a la ley de Coulomb, la fuerza que tiene el último es relativamente menor a la fuerza que tiene el primero, ¿verdad? Porque el que está más cerca del protón, pues siente una mayor fuerza con respecto a la ley de Coulomb, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Todos entendemos esa parte? Contesten si sí, a través del chat o a través de audio. ¿Podría repetir esa parte, por favor, ingeniero? Sí, bueno, la situación acá es que nosotros tenemos aquella ley de Coulomb que dice que la fuerza es igual a la carga 1, que en este caso es el electrón 1, por el electrón 2, en este caso es el que está hasta arriba, ¿sí? Todo eso multiplicado por una constante K dividido en el radio que lo separa al cuadrado, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos eso. Bueno, en este caso, esto era... ¿sí? Bueno, en este caso, entonces, mientras el radio más crezca, la fuerza va a ir decrementando, o sea, va a ir hacia abajo, o sea, la cantidad de fuerza va a ser menor. Entonces, por eso, este electrón 2 siente menos fuerza que el electrón 1, porque está más retirado. No sé si con eso contestamos la pregunta.
Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, igual con el tema del germanio, ¿verdad? El tema del germanio. em, el tema del germanio, nosotros vamos a tener igual electrones de valencia, 4 electrones de valencia. Y con el caso de el silicio, nosotros vamos a tener también 4 electrones de valencia. Estos electrones de valencia pues tienen mayor energía de movilidad, o sea, tienen mayor energía de movilidad. ¿Por qué tienen mayor energía de movilidad? Porque son más susceptibles a moverse que los que están más cerca del protón, ¿sí? Del núcleo del átomo. Pero nosotros tenemos también que ya los átomos juntos en un material se les llama la celda o la estructura atómica, la estructura molécula, perdón, la estructura del material que de alguna manera se va a juntar y va a crear un enlace. En este caso nosotros estamos interesados en el enlace covalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a dar esto que nosotros miramos acá, que hay electrones compartidos de los átomos. Entonces, cuando hay electrones compartidos, surge una pequeña duda de quién será cada electrón, de qué átomo. Entonces, en esa parte ya podemos ver que hay susceptibilidad de que un electrón se mueva en el material. ¿Para qué quiero yo que se mueva un electrón en el material? Bueno, de física 2 nosotros definimos que la corriente es la tasa de electrones que fluyen a través de un material. Entonces, lo que nosotros queremos hasta cierto punto es que haya conducción. Ese es el fin. Pero para que haya conducción, tiene que haber electrones de alguna manera libres para que recorran el material. ¿Qué tipo de materiales nosotros vamos a usar? En este caso, por eso están las estructuras acá, el silicio, el germanio y un derivado que es una reacción que es el arsenuro de galio. Es decir, aquí tenemos dos elementos principales, que es el arsénico, que aparece aquí abajo, y el galio, para formar el arsenuro de galio. El arsenuro de galio pues tiene las mismas propiedades que germanio y silicio, solo que ya es un derivado, o sea, es la unión de dos elementos de la naturaleza. Si nosotros vemos en la figura, en el galio vemos 3 electrones de valencia y en el arsénico vemos 5 electrones de valencia. Es decir, tenemos esa peculiaridad de que vamos a necesitar relativamente poca energía para ponerlo en conducción. ¿Sí? Em, Eso con respecto a la breve explicación del material. No sé si con eso ahí estamos todos en sintonía. En realidad no queremos que nosotros seamos físicos de la materia, no físicos en materiales, pero sí debemos tener una breve introducción de qué es lo que está pasando adentro de un átomo. No sé si todos estamos bien ahí. Sí, todo bien, dice. Bueno, correcto. Entonces, vamos a seguir a la siguiente hoja. Bueno, y en la siguiente hoja ustedes van a observar que dice el término intrínseco se aplica a cualquier material semiconductor que ha sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo, es decir, eh, intrínseco, esa palabra intrínseco es importante. ¿Por qué? ¿Qué significa intrínseco? Intrínseco significa eh, que es un material puro, intrínseco, es un material puro. En esencia, lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando la tecnología actual. ¿Por qué nosotros necesitamos que sea puro? Para que haya una reacción y conducción adecuada.
¿Cuáles son los mejores materiales que pueden tener portadores intrínsecos, o sea, puros? En este caso, otra vez el arsénico y el galio. Y en su derivado, que es el arsenuro de galio, tenemos que tener, por centímetro cúbico, tenemos 1.7 por 10 a la 6. ¿Qué? Portadores intrínsecos. ¿De qué? De corriente. ¿Sí? El silicio es el que le sigue al arsenuro de galio y 1.5 por 10 a la 10. Y el último sería el germanio, 2.5 por 10 a la 13. ¿Sí? Bueno, esas serían los requerimientos que se necesitan para que haya ese tipo de conducción. Con el avance tecnológico, pues nosotros tenemos ahora que el arsenio de galio, pues es una maravilla, más no termina siendo totalmente el trabajo que se necesita. Hay otras tecnologías como el indio, el indio que es otro elemento muy importante que ya unido al galio puede formar una maravilla para la conducción de una corriente un poco más alta, que era el problema que teníamos hasta hace pocos años, hasta el año 90 tal vez, o 2000, por ahí. Teníamos un problema ahí con el indio y el galio que pues no se lograba tener la aleación perfecta para ir migrando a otro tipo de tecnología, una tecnología más de estado sólido que una tecnología de conducción como la conocemos, que poco a poco hemos ido cambiando, ¿no? Nosotros podemos ver a nuestro alrededor que ahora pues todo casi que es estado sólido, a diferencia de antes que teníamos que recurrir a todavía métodos magnéticos o métodos mecánicos para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, la ciencia de los materiales ha prosperado muchísimo en todos estos años, desde los 90 hasta acá, para ir entregando tecnológicamente dispositivos y materiales que nos sirvan para evolucionar en la era, ¿verdad? Muchos dicen que la informática o la conectividad que tenemos es la que ha hecho que al año 2021 pues nosotros tengamos tantas facilidades. Sí, pero si la evolución de los materiales no viene acompañada de eso, créanmelo que todo estaría en papel, como se quedó el auto eléctrico en los años 900 por ahí. El auto eléctrico siempre ha existido, pero tenía problemas. ¿Y cuál era el problema? Que no teníamos este tipo de tecnología para hacer controles adecuados. Ahora ya tenemos tecnologías para hacer controles adecuados. El problema que enfrentamos ahora es el enfriamiento de los materiales, que por ahí ya hay ciertos avances también para ir de alguna manera creando un enfriamiento más adecuado, ¿verdad? Entonces, no sé si me entendieron la importancia de los materiales hasta acá y que los tres materiales más importantes que nosotros vamos a tener son tres: silicio, germanio y arsenuro de galio o el galio, como le dicen algunos técnicos normalmente, ¿verdad? Así que serían. Sí, tenemos toda nuestra concepción física es sobre el silicio, porque es el material de una movilidad relativa más grande. ¿Sí? Ujú. El silicio es el más, es el patrón más modelado, seguido por el germanio. Bueno, em, niveles de energía.
Y otra vez regresamos a lo que platicamos. Cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía. Y cualquier electrón que haya abandonado su átomo padre tiene un estado de energía mayor que todo electrón que permanece en su estructura atómica. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere esto de niveles de energía? Nosotros vamos a tener un nivel de valencia, la capa más externa, que va a tener mayor energía para movilizarse. Aclaro, para movilidad. El segundo nivel de energía interna y el tercer nivel de energía interna hacia el núcleo. Esto que está, este dibujito que está acá en su parte superior izquierda, representa los niveles de valencia del átomo y cómo de alguna manera van ganando energía de movilidad, ¿verdad? Bueno, hacia abajo nosotros tenemos tres figuras. El primero, el aislante, teniendo una banda de conducción bastante separada de la banda de valencia. Es decir, nosotros vamos a necesitar mucha energía para llegar a esa banda de conducción. Regularmente, ¿qué es lo que sucede con un aislante cuando se vuelve conductor? Pregunto, ¿qué creen ustedes que pasa con un aislante cuando se vuelve conductor? Pregunto, ¿hay alguna idea? Cuando un aislante se vuelve conductor, ¿qué sucede? No exactamente. Cuando un aislante se vuelve conductor, regularmente el enlace se quiebra, o sea, es tanta la energía que se necesita para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción que el material termina quebrándose, ¿sí? Se quiebra y al quebrarse el material, pues nosotros observamos un fenómeno que lo hemos visto muchas veces, que en este caso puede ser un rayo, ¿no? Que de alguna manera rompe el dieléctrico, que el aislante que lo tenía desde la carga de la nube hacia el suelo, que va a ser la referencia a tierra, y obviamente tiene que afectar la humedad para que exista ese fenómeno. Y pues es tanta la energía que trae la nube que tiende a quebrar el enlace de todo lo que está en el camino. Y por eso es que nosotros miramos ese estruendo de rayo, porque de alguna manera eso se está quebrando totalmente, lo que separa la nube con el suelo. Y oímos ese estruendo también porque de alguna manera ese enlace se está quebrando, se quiebra. Y pues se vuelve conductor. Y cuando se vuelve conductor, pues escuchamos el rayo totalmente, igual como pasaría con un material. Entonces, mucha energía para que un aislante se vuelva conductor. Por lo que muy escasas veces vamos a ver ese fenómeno. Solo queda mucha energía para hacerlo. Regularmente un aislante, por ejemplo, una madera, vamos a tener que no va a llegar a la banda de conducción nunca y vamos a confiar que de alguna manera no nos va a afectar, ¿verdad? Madera, hule, plástico, por ejemplo, que son materiales que pueden aguantar bastante, que requieren mucha energía para volver los conductores. En el caso de, del semiconductor, pues la banda de conducción está un poco más cerca, ¿sí? La banda de conducción está un poco más cerca y se necesita poca energía para alcanzarla, pero sí se necesita cierta energía para alcanzarla. Por ejemplo, tenemos el punto 67 del germanio, el 1.1 del silicio y el 1.43 de la aleación, del galio. Entonces podemos ver ahí que tenemos una banda de conducción más fácil de alcanzar, pero sí necesitamos energía, ¿sí? En el caso del conductor, la energía para alcanzar la banda de conducción es muy, muy poca. O sea, fácil ponemos a circular electrones en un conductor. Entonces,
Lo que hay que entender acá es que para volver un semiconductor conductor necesito un poco de energía. Esa es la parte. Y que un material intrínseco es un material puro, ¿sí? Es un material puro. Ahora bien, ¿qué sería un material extrínseco? Un material extrínseco es un material al que se le ha agregado impurezas, ¿sí? Es un material al que se le ha agregado impurezas. Entonces ya tenemos completo la comprensión de intrínseco, que sería en este caso puro, y extrínseco, que en este caso sería un material dopado o impuro. La palabra impuro no es muy buena, entonces se le dice dopado, ¿sí? Es un material que se ha dopado, se le han agregado impurezas. Entonces dice, materiales tipo N, como los tipo P, son formados agregando un número predeterminado de impurezas, es decir, hacerlos extrínsecos, a una base intrínseca, o sea, una base de silicio. El material tipo N se crea introduciendo elementos de impureza que contienen 5 electrones de valencia, como el antimonio, ahí está otra vez el arsénico y el fósforo, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un material tipo N, le he introducido 5 electrones de valencia, ¿sí? Un material tipo N. Ahora, si yo tengo un material tipo P, se forma dopando un cristal de germanio, ¿sí? En este caso, o silicio puro, con átomos de impurezas que tienen 3 electrones de valencia. En el tipo N fueron 5, en el tipo P fueron 3. Los elementos más utilizados para esto son otra vez, en este caso es el boro, el galio y el indio. Ahorita acaba de aparecer el elemento que les había mencionado, que es el indio. Por mucho el indio es una maravilla de material que ayuda mucho al tema de conducción de materiales tipo P. Estamos ahí con material tipo N, tipo P. Entendimos que es un material tipo N, tipo P. P, 5 electrones. Le hemos agregado de dopaje. Y al material tipo N le hemos agregado 3 electrones de dopaje. ¿Sí? 5 y 3. Bueno, perfecto. ¿Qué sucede cuando juntamos estos dos materiales? Ahora que los materiales tanto tipo N como tipo P están disponibles, podemos construir nuestro primer dispositivo electrónico de estado sólido, el diodo semiconductor. La vaga idea del diodo todos creo que la tenemos. Y la vaga idea del diodo es que conduce o no conduce. Esa es la vaga idea. El diodo es un semiconductor con aplicaciones demasiado numerosas para mencionar. Se crea uniendo un material tipo N a un material tipo P. Nada más que eso. Solo la unión de un material tipo con un portador mayoritario de electrones a un portador mayoritario de huecos. Bueno, definamos que son portadores mayoritarios de electrones. En este caso, la conducción es a través de electrones, ¿sí? Portador mayoritario de electrones. La conducción es a través de electrones. En el caso de los huecos, nosotros vamos a tener espacios que dejan los electrones. Entonces, esos espacios crean unos huecos, como dice ahí, y van dejando el espacio para la conducción. Entonces, existe una conducción de huecos, por decirlo así. Entonces, por eso es que necesitamos dos tipos de material. Uno N, que es uno N que tenga de más y uno P que tenga de menos, ¿sí? Entonces, ya teniendo los dos trozos de material, nosotros vamos a formar una unión PN.
que es la de diodo primitivo. El diodo primitivo es el que tenemos acá, que no es más que los dos materiales juntos y en el punto central, en la región frontera, suceden muchas cosas, ¿sí? Como hay ahí portadores, entonces vamos a tener flujos de portadores mayoritarios y o flujo de huecos. Entonces, como en el punto frontera se forma esa parte, debe haber entonces un tipo de energía que nos va a bloquear, un tipo de energía muy corta. Ese tipo de energía es la característica de cada material. En este caso, hablemos del silicio. Yo voy a tener un voltaje de diodo que regularmente es 0.7 para el silicio. Y ese voltaje se crea a partir de la diferencia de potencial que hay entre las dos regiones, ¿sí? Acuérdense que la diferencia potencial es un tipo de energía. De física 2 lo vimos allá sobre cuando platicamos de energía y planteamos la energía potencial. Y después, a través de esa energía potencial, eh, trabajamos con el potencial eléctrico, que se forma al tener dos cargas de alguna manera separadas a una distancia. En este caso tengo yo carga de un lado, carga de otro lado, separadas a una distancia, tengo un potencial y ese potencial obedece a una energía de 0.7 voltios, ¿sí? Por eso se los estoy modelando ahí. No sé si me entienden hasta acá. O ya se fueron a desayunar. Todo bien, ingeniero. Gracias, 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 Eric. Bueno, entonces, gracias, Heidi. Tenemos acá el diodo. Abajo, en el dibujito este que he puesto acá, tengo un diodo como símbolo. El diodo como símbolo nos va a servir para representar esa unión PN que acabamos de hacer. Abajito del símbolo hemos puesto los dos trozos de material P y N. Y en el caso este, al material P le va a pertenecer la parte del ánodo del diodo. Y al material N le va a pertenecer la parte del cátodo del diodo. P y N. Ánodo, cátodo. ¿Sí? La parte P, ánodo. La parte N, cátodo. En este caso vamos a tener, pues, los dos materiales y la parte P y la parte N. ¿Sí? Bueno, sigamos. Al momento de nosotros tener ya nuestro diodo formado, van a ocurrir varias situaciones adentro del diodo. Por ejemplo, dice acá, se puede demostrar por medio de la física de estado sólido que las características generales de un diodo semiconductor se pueden definir mediante la ecuación conocida como ecuación de Shockley para regiones de polarización indirecta e inversa. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a encontrar esto. Por ejemplo, 74 LS 04. Estoy dando un número de un integrado electrónico. Y dicen ustedes, ¿y por qué me mandaron a la ferretería o a la electrónica a comprar un número que diga 74 y diga 04? Pero ¿y este LS? Bueno, el muchacho de la ferretería tiene que saber. Cuando llegan con el muchacho de la ferretería le dice, joven, solo tengo 7404. ¿Se lo doy? Entonces, ¿y no tiene LS? No, no tiene LS. ¿Qué quiere decir LS? LS quiere decir lo siguiente. Aprovechando de una vez, vamos a aclarar eso. LS quiere decir low, de poca, y S quiere decir
Schottky. Schottky. Entonces, y lo único que le está diciendo ahí es que tiene baja potencia, low. Low quiere decir baja potencia, low power. Y Schottky quiere decir que es un poco rápido. Pero el 7404 le puede funcionar muy bien. Solo es un tema de aprenderse los nombres, ¿verdad? Bueno. Con esta ecuación, lo que estamos modelando es lo siguiente. IS es la corriente de saturación inversa, ¿sí? BD es el voltaje de polarización directa a través del diodo. N es un factor de idealidad, el cual es una función de las condiciones de operación y construcción física. Varía entre 1 o 2 según la amplia diversidad de factores. Se pondrá 1 en todo lo que se aplique. El voltaje BT se le llama voltaje térmico y está determinado por KT dividido Q. K es la constante Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 3 Joule sobre Kelvin. T es la temperatura absoluta en Kelvin, que es 273 más la temperatura en grados centígrados. Y Q es la magnitud de la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Entonces, la corriente de saturación inversa se modela de esta forma. ¿Por qué nos interesa la corriente de saturación inversa? Porque en algunos casos pues, el diodo va a estar en esa situación y tenemos que calcularlo. ¿No? Bueno. Tenemos al diodo ideal. El diodo ideal es el que platicábamos hace poco, que es el que todos, sí voy a pasar la presentación, que es el que todos conocemos. El diodo ideal es el que todos conocemos. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario sobre el diodo ideal. ¿Todos lo conocen? Contesten si sí o no a través del chat. Sí, Inge. Sí. Todos de alguna forma lo conocemos, ¿verdad? Es de dominio público desde que creo que estábamos en primaria, ya lo miramos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces sí, pues sí lo conocemos. Es solo, digamos, si lo ponemos en directa, es decir, directa significa que el lado positivo va hacia el ánodo y el lado negativo va hacia el cátodo. Eso es directo. El resultado de hacer eso es crear un simple alambre que conecta. Entonces dice usted, ¿para qué quiero eso? Si en vez de poner todo eso, puedo poner un alambre, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Que si yo conecto positivo y negativo, voy a tener un alambre. Tiene sentido. En la lógica más fácil. En el caso que yo le ponga negativo al ánodo y positivo al cátodo, yo voy a tener un circuito abierto. Es decir, no voy a tener conducción y no voy a tener conexión de un circuito con otro. ¿Sí? Bueno, para ver si me están poniendo atención, vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Sí? Vamos y a ver si están del otro lado. Vamos a hacer un circuito. Que algunos solo conectaron y se fueron a desayunar. Y los que no, pues posteriormente van a ver el video y pues vamos a compartir. Ya casi nos van a cortar la corriente.
Mm, Bueno, ya más o menos van a conocer cómo van a ser los parciales, ¿verdad? De una vez, estamos ahí matando dos pájaros de un tiro. Bueno, para todos, esta es una resistencia 1. Resistencia 1. Esta pues es una resistencia 2. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo debe, cómo debe ser BA y BB para que el foco se encienda? Este es el foco. Escríbanmelo a través del chat. Escríbanlo a través del chat. Em, Supongamos que es un diodo ideal, como lo último que estábamos viendo. Cuando les dije, ¿entienden lo que está ahí? Y dijeron, sí, que arribita está. ¿Entienden? A las 7:43, ¿entienden? Sí. ¿Sí entienden? Sí. ¿Va a pasar la presentación? Sí. Eh, y ahora, gracias Fernando, solo Fernando está participando. Em, Interesante, ¿verdad? Si les pongo un examen así, ¿qué harían? Ver hacia dónde va el ánodo y el cátodo. Ver qué tipo de Claro, corriente tienen las dos. ajá. Pero en este caso, ¿qué condiciones tiene cumplir BA y BB para que haya para encender el foco? El objetivo es encender el foco. ¿Qué condiciones le pone?
Yo pienso que VB Ujú, tendría que ser positiva y VA negativa, porque si no estoy mal, correcto, solo dirigen la corriente en una dirección, correcto. ya que el ánodo estaría en medio de R1 y R2. Ujú, Esa tendría que ser la corriente negativa para que fuera un circuito correcto, cerrado, podría ser. correcto. Entonces, con respecto a ese dibujo, sí entiende que, bueno, es que sí, las líneas están un poquito malas, pero sí se nota que BA está al revés que BB. Sí, se nota, Inge. ¿Sí notan eso? Ok. Entonces, en una definición anterior, eh, se descarta a BB, como lo miramos, ¿va? Y tenemos un solo circuito de BA, ¿correcto? ¿No se lo miran? Sí, ¿Sí lo miran? Inge. ¿Alguno por ahí? Sí se ve. Sí, se ve. Gracias. Bueno, resulta pues, y con esto quiero dejar un poquito de conciencia más que todo. Em, resulta pues que yo me he dado cuenta de algo, y no es criticar ni nada, es construcción nada más. Em, Me he dado cuenta de una situación. Em, Como que la costumbre es hacer muchos ejercicios y grabárselo de memoria el ejercicio y a ver qué hago con el examen para igualar ese ejercicio y pues ahí está la nota. Pues siento que no estamos haciendo nada porque no hay comprensión de paz. Tal vez sí hay cierta comprensión de el trabajo que se debe hacer, pero resulta que allá en la calle, pues por mucho un proceso no se parece a otro, ¿sí? Entonces, lo que hay que aprenderse, creo yo, es esto, por lo menos esto que dice yo ideal. Si me estaban diciendo por definición de que si estaba al revés, negativo con positivo, en automático me iba a descartar un pedazo del circuito y me iba a dejar solo un circuito caminando, ¿sí? Entonces eso ya me da una pauta para yo interpretar mi trabajo. Si yo ya le pongo datos de la R y todo el asunto, pues ya puedo hasta saber cuánto de corriente le va a llegar al foquito. Pero en realidad ese no es el objetivo. El objetivo es la comprensión del dispositivo electrónico. ¿Me entienden? Practicar matemáticas creo que se hizo bastante. Llevamos 5 semestres en matemáticas. Entonces, lo que hay que aprender es el concepto, ¿sí? El concepto de el dispositivo. No sé si me voy a entender en ese sentido. Y más o menos el examen pinta de esa forma. ¿Sí? El examen es un examen más que todo diseñado para que todos me analicen. ¿Sí? Analizar. No hacer un ejercicio a la brava que solo dé un resultado. Y como eso está en el solucionario, eso vamos a poner. O eso hizo el Inge y eso mismo vamos a poner. No, tenemos que ser analíticos. De pronto, tal vez ser analítico no le va a servir mucho en este curso, pero sí les va a servir en la vida. Entonces, hay que verlo. Estamos, no sé si me excedí con la regañada. Ya se fueron todos. Sí están ahí. ¿Sí me escucharon?
Ya ganamos. Aquí estamos. Se fue la luz. Sí, yo sé. Pero bueno, ahí estamos ya con el diodo ideal, ya todos lo conocimos ahora. Entonces, ahora tenemos un tipo de resistencia. Y esa es la resistencia que se le llama resistencia estática. ¿Por qué se le llama resistencia estática? Porque es la aplicación de voltaje CD. Pregunto yo, ¿saben bien la diferencia entre el voltaje CD y voltaje AC? O sea, ¿sí la sabemos? Por mi parte, no recuerdo muy bien, ingeniero. Ok, bueno, en pocas palabras, porque hay que decirlo en pocas palabras, el voltaje CD es una constante, ¿sí? Es una constante. ¿Y qué significa que sea una constante? Una constante puede ser, todos los días yo entro a mi trabajo a las 8 de la mañana, ¿sí? Esa es la constante que me establece el jefe. Ah, pero como el tráfico, pues la camioneta, todo el asunto, o el carro, o la moto, eh, pues yo llego a las 8:20, o a las 7 menos, a las 7:30, o a las 8:20. Entonces tengo un rango desde 7:30 hasta 8:30, variante, ¿sí? Que varía. Ya no estoy constante a las 8 ahí en la puerta. Tengo esa variación de 7:30 a 8:30. Entonces ya no es, en el tiempo ya no es constante, ya está variante. Entonces, viéndolo así, si es constante, es un número y ese número no cambia, ¿sí? Ese es un número que no cambia, constante, número no cambia. Entonces, cuando me dicen voltaje DC, ese número no va a cambiar, ¿sí? Cuando me dicen voltaje AC, es un voltaje que cambia. Pero aquí hay algo más peor en ese tema de cambiar. Es un voltaje que cambia entre positivo y negativo. Es un voltaje que cambia entre positivo y negativo. Entonces, ahí sí ya tenemos cierta dinámica, cierto cambio. Entonces, esa es la diferencia entre voltaje DC y voltaje AC. Cuando me dicen voltaje AC, eso no cambia, es constante. Cuando me dicen voltaje AC, eso cambia. ¿Sí? Entre positivo y negativo. Bueno, sencillo, ¿verdad? Entonces, el diodo va a tener dos características. Una característica va a ser en el voltaje DC. ¿Por qué? Porque en el voltaje DC, si nosotros lo aplicamos, vamos a tener esa resistencia RD, que es el voltaje D sobre la corriente D. ¿Y qué es el voltaje D? Dice, la resistencia del diodo en el punto de operación se determinando los niveles de voltaje BD e ID, como se muestra en la figura 1.23, aplicando la siguiente ecuación. ¿Sí? Bueno, y esa es la figura 1.23. En este caso, nosotros solo nos van a dar el valor de BD que no cambia y la corriente ID que no cambia. Entonces vamos a tener una resistencia que no va a cambiar. El problema es la resistencia en CA. Si yo en vez de aplicar voltaje DC, aplico voltaje AC. Entonces, en el voltaje AC yo voy a tener un cambio. Y ese cambio va a ser el voltaje D desde el punto de cambio hasta el punto final de cambio. Entonces, por eso es que nosotros miramos, miramos, me perdió la barra de, aquí está, aquí está. Nosotros miramos esto que está acá, el cambio en BD y el cambio en ID, que son los cambios en ese voltaje. Bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere eso. Y está acá, vean. Hay veces que sí, un ejemplo, un ejercicio va a aclarar todo. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes dijeron, ¿qué es eso de AD y qué es eso de BD? Ok. Regularmente cuando les den un problema a afrontar como este tipo, ustedes van a tener una gráfica con corriente ID y una gráfica
contra BD. O sea, la gráfica va a ser ID contra BD. A ustedes le van a decir, determine la resistencia CA. Determine la resistencia CA. CA significa corriente alterna. ¿Sí? Con ID igual a 2 miliamperios. ¿Ok? Entonces viene usted y viene acá. 2 miliamperios. ¿Sí? Entonces, 2 miliamperios, ¿cuánto equivale? A 0.7. ¿Mm? Entonces, dice, con ID igual a 2 miliamperios, la línea ID de 2 miliamperios se trazó como se muestra en la figura 1.27, ahí está. Y se eligió la variación de 2, oigan bien, aquí en el ejemplo nos están diciendo la variación, pero aquí dice se eligió la variación de 2 miliamperios por encima y por debajo específicamente con el diodo. Eso le va a dar una variación de 2 hasta 4. ¿Sí? Entonces, ustedes miran acá el 4 y van a tener al BD oscilando entre 0.76, ¿sí? Y 0.65, que está aquí. ¿Qué es esto que está acá? Los cambios resultantes de la corriente van a ser entonces 4 miliamperios, ¿sí? Menos 0. Y el 0.76 que se eligió hasta acá. Y el 0.65 que se eligió en la parte de atrás. Que era el 2 miliamperios que le habían dado en un principio. El resultado de tener eso va a tener una resistencia de 27.5 ohmios. ¿Sí? Bueno, pero eso no me habla mucho, dicen ustedes. ¿Qué es una resistencia? Bueno, resulta pues que ustedes van a tener una fuente de corriente alterna de esta forma, como esto. Y ahorita vamos a evaluar si el tema del día anterior fue aprendido. Y aquí tengo mi diodito, por decirles algo. Ahí está. Bueno, entonces dice que esta resistencia RD, por decirles algo, me dio un valor de 27.5. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer, esta resistencia R1 para que haya corriente? Según el modelo Thevenin que nosotros practicamos el día anterior. ¿Cuánto tiene que valer? ¿Pregunto? Otro ejercicio de examen, ya llevamos 2 ejercicios de examen. ¿Alguna idea? ¿Sí me entienden lo que trato de explicar? ¿O si se fueron? Whitman, hoy no anda conectado Whitman. Estamos pensando, ingeniero. Ah, bueno. Denle. ¿Cuánto tiene que valer R1 para que funcione eso? ¿Cuánto tiene que valer? Tiene que ver con las barreras que se rompen, ingeniero, ¿no? No. Es un circuito ya modelado con la resistencia. En este caso, el día anterior, vimos Thevenin. Y es que ese es otro tema. Nosotros vemos los temas y lo vemos como que esto va a servir para el examen. No, el tema anterior tiene que servir para el tema siguiente, ¿sí? Porque si no tiene objetivo aprenderlo. En este caso, el Thevenin decía, yo puedo modelar una fuente con una resistencia y esa resistencia va a modelar si el circuito funciona o no. Es la resistencia Thevenin. En este caso yo, en vez de tener la R2, que era la que quitaba el día anterior de clase, el valor de esa R2 ahora es 27.5. ¿Sí?
Entonces yo tengo la resistencia Thevenin que vale R1. Entonces para que esto funcione, R1 tiene que ser menor que RD. Así de fácil. Para que esto funcione. Si no, esto lo conecta a usted y no funciona. R1 tiene que ser menor que